Muy buenas tardes, estimados estudiantes del ciclo 7. En esta oportunidad, nuestro tema a tratar tiene como título Triángulos. Bueno, en primer lugar, lo que nosotros vamos a hacer es recordar los elementos y también algunas propiedades básicas. Y después, estas propiedades básicas lo vamos a aplicar en los ejercicios para que tú puedas consolidar en este caso tu aprendizaje, ¿no? Bien, comenzamos entonces con los elementos. Los elementos, ¿no? Tenemos vértices, lados, medidas de ángulos internos, medidas de ángulos externos, el perímetro, ¿sí? Bueno, para explicarles qué eran los vértices no son otra cosa que las esquinas, ¿no? Del triángulo. Ahora, los lados, obviamente tiene tres lados, ¿sí? Se representa como AB, es el inicio del vértice y el término del vértice. En este caso, este lado. El lado BC y el lado AC, ¿ok? Ahora, los ángulos internos son aquellos ángulos que nosotros podemos ver dentro del triángulo, como por ejemplo alfa, beta y tita. Y los ángulos externos son pues X, Y y Z. Ahora, ¿y el perímetro, profesor? ¿Qué es el perímetro? Sí, recordad que el perímetro es la suma de los lados del triángulo. Si por ejemplo este lado mediría o mide C, o este lado mide A y este lado B, diremos que el perímetro simple y llanamente será la suma de estos tres lados, ¿ok? Como nosotros podemos ver aquí. Y el perímetro también recordar que se simboliza como 2P. Bien, ahora pasamos ya a las propiedades básicas, ¿sí? Aquí tenemos las propiedades básicas. A, ¿no? En este caso, en esta propiedad A, ¿sí? Tenemos lo siguiente. Podemos notar que, mira, esta es una propiedad fundamental del triángulo, ¿sí? La suma de ángulos interiores, que sería alfa, beta y tita, siempre me va a dar 180. Ahora, profesor, y la suma de ángulos exteriores, que serían X, Y y Z, la suma de ellos siempre también me va a resultar ¿cuánto? Me va a resultar 360. Vamos por la propiedad B. En la propiedad B, mira, aquí tengo un triangulito, ¿no? Esta propiedad se le conoce como el ángulo exterior, lo cual nos dice que el ángulo exterior va a ser igual a la suma de dos ángulos interiores adyacentes a mi tercer ángulo, que en este caso sería X, ¿ok? Aquí tenemos un gráfico, por ejemplo, esto sería como, en este caso, X sería como el talón de mi pie, ¿no? ¿Sí? Y la suma del talón, mejor dicho, el talón lo voy a calcular sumando estos dos ángulos interiores. Quiere decir que X va a ser igual a alfa más beta, estos dos ángulos interiores en el triángulo. Por favor, prestar mucha atención a esta propiedad porque vamos a aplicarlo muchas veces. C. La propiedad de la existencia triangular o del triángulo. En esta propiedad, muchachos, lo que se cumple es lo siguiente, ¿no? De que si yo quiero calcular un lado, en este caso sería A, este lado siempre va a ser mayor a la diferencia de los otros dos lados y a la misma vez va a ser menor a la suma de esos mismos, ¿ok? En todos los casos va a suceder lo siguiente, o va a suceder lo mismo, ¿ok? A ver, por aquí tengo un ejemplito, y en ese ejemplito yo voy a aplicar lo que te estoy mencionando, ¿sí? Por ejemplo, me dice, calcular el máximo valor entero del lado AC, o sea, de este lado, ¿ok? De este lado. Entonces, como yo no sé cuál es el valor de este lado AC, le voy a poner X. Ok, a mí me piden calcular el X máximo. ¿Y cómo lo calcularé, profesor? Fácil, mira. X o cualquiera de los lados del triángulo siempre va a ser mayor a la diferencia de los lados conocidos. Quiere decir que va a ser mayor a 7 menos 4. Pero ese mismo X va a ser menor. ¿Menor a quién? A la suma de esos mismos lados conocidos. ¿Ok? Entonces, si yo resto por acá, voy a obtener un 3. Y si yo resto a la derecha, voy a obtener un 11. Entonces, ¿qué me da a entender? De que X va a ser mayor a 3, pero va a ser menor a ¿quién? A 11. Lo cual me da a entender de que X va a tomar los valores de 4, claro, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ok? Pero a mí me piden no los valores, no me piden calcular todos los valores de X, solamente me piden calcular el X máximo. Y como poder darme cuenta, el X máximo es el 10. ¿Ok? El 10.
el mayor de todos los valores que puede tomar X. ¿Correcto? Pasamos ya a las propiedades adicionales. Mira, esta primera propiedad adicional yo lo conozco como la propiedad de la mariposa. ¿Qué se entiende por esto? Se entiende de que la suma de ángulos en la primera aleta, que es alfa más tita, va a ser igual siempre a la suma de los otros ángulos en la otra aleta. ¿Ok? Entonces la suma de ellos dos va a ser igual a la suma de estos otros dos ángulos en la otra aleta. En la 2, en romanos, ¿sí? A esta propiedad, ¿sí? Yo lo llamo la propiedad del boomerang, ¿sí? Ya que se parece a un boomerang, ¿correcto? ¿Qué me da a entender esto? De que la suma de los ángulos interiores me va a dar al único ángulo exterior. En este caso, este es un ángulo obtuso, ¿no? ¿Sí? Quiere decir que X, o este ángulo exterior, va a ser igual a la suma de estos tres ángulos interiores. O sea, va a ser igual a alfa más beta más tita. ¿Ok? Vamos por la 3 en romanos. En la 3 en romanos, a esta propiedad yo la llamo la propiedad del pescadito, ya que se parece a un pescadito, mira. Esto sería la aleta y esta también. Este sería su cabecita y este sería la colita. ¿Ok? ¿Qué entiendo por esto? Entiendo lo siguiente. De que la suma de la cabeza más la colita, ¿sí? O sea, m más n, ¿sí? Va a ser igual a la suma de las dos aletas. O viceversa, ¿no? La suma de las aletas, que serían x más y, va a ser igual a la suma de la cabecita más la colita. ¿Ok? Entonces, continuando, vamos con la propiedad 4, ¿sí? De los 4 en romano de las propiedades adicionales, ¿no? En este caso, simple, ¿no? Si yo tengo un cuadrilátero, los dos ángulos exteriores no adyacentes a estos dos ángulos, ¿sí? La suma de ellos dos me va a dar igual a ¿qué? A los otros dos ángulos interiores, ¿sí? ¿Interiores a qué? Al cuadrilátero. O sea, x más y o y más x me va a resultar también, ¿qué cosa? La suma de estos dos ángulos exteriores, ¿sí? Del cuadrilátero, ¿sí? Bien, ahora sí, muchachos. Esta vez ya nos vamos a ir al desarrollo de ejercicios, ¿sí? Como pregunta número 1, a mí me dan, por ejemplo, ¿sí? Me dan, por ejemplo, y me dicen aquí, calcula x. En esta primera pregunta, mira, me dan un gráfico, ¿sí? En este gráfico, sí, veo que es un triángulo, veo ángulos también, pero ahí sí sucede una situación, ¿no? Mira, recuerda que si yo tengo un ángulo llano, ¿sí? ¿Sí o no? Por ejemplo, aquí él es un ángulo llano. Ellos dos formarían un ángulo llano. Y un ángulo llano siempre me va a resultar 180. Quiere decir que 140 más este ángulo desconocido me tiene que dar 180. Porque ellos dos forman un ángulo llano. Entonces, al ojo diré, ¿no? Ah, ya, profesor, si él es 140, ¿cuánto mide este ángulo? 40 grados. Claro, 40 grados, ya que 40 más 140 me da 180. ¿Ok? Listo, listo. A ver, profesor, pero ¿y si él es X? ¿Cuánto será este ángulo interior? ¿Sí? En este caso, mira, como estos dos ángulos van a ser siempre, en este caso van a ser siempre suplementarios, o se va a formar un ángulo llano, yo puedo decir de que ese ángulo va a ser igual a 180 grados menos X. ¿Ok? Listo. Pero eso no lo voy a aplicar acá, ¿sí? Lo voy a dejar así nada más. ¿Por qué, profesor? Porque aquí lo que voy a aplicar es una propiedad, que es la propiedad, del ángulo exterior, lo cual me dice que el ángulo exterior, que es X, aquí está, lo voy a pintar, X, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a los dos ángulos interiores no adyacentes a él. O sea, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 40 más 60. A 40 grados más 60 grados. ¿Ok? Y al sumar ello, mira, ya obtengo el valor de X, lo cual me daría 100 grados. Entonces mi alternativa será la alternativa A. Pasamos a la pregunta número 2. En la pregunta número 2, chicos, me dicen determinar el ángulo interior de un triángulo sabiendo que los tres números son consecutivos. Allá, perdón, me piden el menor ángulo y me dicen que van a haber tres ángulos consecutivos.
¿Sí? Consecutivos quiere decir, por ejemplo, tres números consecutivos, un ejemplo, 3, 4 y 5. Otro ejemplo sería 10, 11 y 12. Entonces, estos tres angulitos van a tener ese valor, van a ser consecutivos. ¿Qué voy a hacer acá yo, profesor? Fácil. Mira. Imaginemos que él sea el ángulo intermedio, ¿sí? Ya que son consecutivos. Un número menor a este ángulo sería x menos 1, ¿cierto? Y un número mayor a este x sería x más 1. Entonces, al hacer ello ya tengo tres ángulos consecutivos. Y profesor, ¿cómo voy a calcular el ángulo menor? Jóvenes, yo les pregunto, entre estos tres ángulos, ¿quién sería el menor? ¿No creen que sería este de acá? Claro, el ángulo menor sería x menos 1, ¿sí? Pero para saber cuánto me vale el ángulo menor, que es x menos 1, primero voy a calcular el valor de x. ¿Y cómo lo calculo, profesor? Aplicando la propiedad fundamental del triángulo, lo cual me hace recordar de que la suma de estos tres angulitos interiores me daban el valor de 180 grados. Entonces voy a hacer esto, mira, voy a sumar x menos 1, primer ángulo, más x, segundo ángulo, más, ¿sí? X más 1, tercer ángulo. Todo ello me tiene que dar igual a ¿cuánto? A 180 grados, ¿ok? Ya está, 180 grados. Profesor, menos 1 y más 1 se tachan, ¿cierto? Claro, se van, pues. Y lo que me quedaría sería 3x igual a 180 grados, ¿ok? Al sacarle la tercia, obtengo x por este lado y la tercia de 180 será igual a 60 grados. Profesor, entonces quiere decir que x es 60. Claro, pues, x era igual a 60 grados. Y este profesor, él era 61 grados. Y el profesor, 59. ¿Sí? 59, ¿por qué? ¿Por qué x es 60? Pues 60 menos 1, 59. Entonces yo diré que mi ángulo menor es 59 grados. O sea, será la alternativa D. Pasamos a la pregunta 3. En la pregunta 3 está el ojo, mira. Me pide calcular x, pero yo veo que 40 grados es un ángulo exterior. Entonces aquí puedo aplicar la propiedad del ángulo exterior. ¿Cómo se calcula, profesor? Fácil. El ángulo exterior, que es 40 grados, va a ser igual a los dos ángulos interiores no adyacentes a él. O sea, va a ser igual a x más 2x más 10 grados. ¿Sí? Este ángulo. ¿Ok? Al hacer todo ello, mira, fácil, mira. X más 3, 2x, 3x. Más 10 grados. ¿Correcto? Ya estoy desarrollando. ¿Sí? Más 10 como pasa al primer miembro, restando, ¿no? Y al restar voy a obtener 30. 3x se mantiene, saco tercia ambos miembros y puedo darme cuenta que x será igual a 10 grados. Entonces diré, profesor, el valor de x era igual a 30 grados. ¿Sí? Continuamos con la pregunta número 4. Chicos, en la pregunta número 4 quiero que presten bastante atención. ¿Sí? Mira, en la pregunta 4 me piden calcular el valor de x más y más z. O sea, la suma de tres ángulos. Y esos tres ángulos justamente puedo verlos acá. ¿Ok? En este gráfico también nuevamente voy a aplicar esta propiedad, la propiedad de el ángulo exterior, ¿sí? Lo cual me decía que la suma de dos ángulos interiores me daba un ángulo exterior, ¿ok? En este caso, mira, ¿quiénes serían interiores? Alfa y tita, ¿sí o no? ¿Y quién sería el exterior? X. O sea, profesor, me está dando a entender de que X más tita es igual a ¿qué? Claro, a X. Alfa más tita es igual a X. En el triángulo pequeño se cumple eso, ya que X es el ángulo exterior. Y los ángulos interiores son alfa y tita. La suma de ellos dos, ¿qué me da? Me va a dar el ángulo exterior, lo cual sería X. Ahí está, X. ¿Ok? Ahora vamos con el triángulo, en este caso mediano. ¿Sí? En el triángulo mediano, mira, si los ángulos interiores serían 2 alfa y 2 tita, ¿quién sería el ángulo exterior? Y, ¿cierto? Entonces voy a hacer lo siguiente. Puedo darme cuenta que Y va a ser igual a ¿qué?
a 2 alfa, ya que mira, este ángulo en el triángulo mediano estamos, en el triángulo mediano. En el triángulo mediano este ángulo es igual a 2 alfa. 2 alfa más 2 tita, 2 tita, me va a dar igual a ¿quién? A y, al triángulo, en este caso mejor dicho al ángulo exterior. ¿Ok? Listo. Y por acá, profesor, en el triángulo grande, ¿qué se puede cumplir? Lo siguiente, mira. Aquí vamos a aplicar propiedad fundamental. La suma de los tres ángulos interiores de un triángulo me va a dar ¿cuánto? 180. O sea, la suma de él más él me va a dar 180. Pero este ángulo, ¿cuánto mide? Todo este ángulo me da 3 alfa. ¿Ok? Me da 3 alfa. Más el otro ángulo, ¿no? El otro ángulo sería 3 tita. 3 tita. Todo igualado a ¿cuánto? No, perdón, me falta sumar acá. Me falta sumar acá el tercer ángulo, que sería z. Estos tres ángulos siempre van a ser iguales a ¿cuánto? Me dice que siempre van a ser iguales a 180 grados. Ahí está, 180 grados. Listo. Profesor, pero mira, me piden calcular x más y más z. ¿Cómo hago, profesor? Está bien difícil, ¿eh? No, está fácil, mira. Mira estas dos igualdades. ¿Qué lo voy a hacer aquí? Voy a sumarlo. Voy a aplicar en este caso sistema de ecuaciones y voy a sumarlos de manera vertical. Y al sumarlos de manera vertical diré lo siguiente. Alfa más 2 alfa, 3 alfa. Más tita más 2 tita, 3 tita. Y también esta columna, ¿no? Diré x más y, simplemente x más y. ¿Ok? Entonces diré que, profesor, mira, 3 alfa más 3 tita era igual a ¿cuánto? A x más y. Entonces, mira, eso es lo que justamente voy a reemplazar ahí. 3 alfa más 3 tita, ¿qué me da? X más y. Entonces, 3 alfa más 3 tita será igual a x más y. ¿Y quién baja, profesor? Z, pues. Z se mantiene. Por lo que mira, ya estoy calculando lo que me pedían calcular. A mí me pedían calcular x más y más z, ¿sí? X más y más z. ¿Y cuánto vale mi x más y más z? 180 grados. Entonces será la alternativa B. La alternativa B. ¿Ok? Continuamos con la pregunta número 5. Esta pregunta número 5, de la misma forma, vamos a seguir aplicando aquí en la propiedad del ángulo exterior. Por ejemplo, mira lo que voy a hacer. Aquí me dicen, ¿sí? Aquí me dicen de que la medida de CBE, CBE, o sea, este de acá, voy a ponerle puntito, ¿sí? Es igual a la medida de BEC, o sea, este ángulo. ¿Cómo van a ser esos dos ángulos? Esos dos ángulos van a ser iguales, mira, ¿sí? Estos dos ángulos van a ser iguales. Estos dos ángulos van a ser iguales. Entonces, como son iguales, yo le voy a poner la letra Y. Le voy a poner la letra Y. Y aquí también le voy a poner, lo voy a representar como Y. Porque son iguales, pues. ¿Ok? Son iguales. Listo. Una vez aprovechado este dato, ¿sí? Voy a ir a lo que es mi objetivo, que es calcular X. ¿Cómo voy a calcular X? Voy a, en este caso, establecer dos ecuaciones, ¿sí? Presta mucha atención aquí. Mira, solamente quiero que te des cuenta en este triángulo acá. ¿No crees que estos dos serían los ángulos interiores y el ángulo exterior sería todo esto? Sí, ¿cierto? Esto de acá, pues, el ángulo exterior. Y hay una propiedad, ¿sí, no? Que el ángulo exterior, o sea, todo él, va a ser igual a ¿qué? A la suma de dos ángulos interiores. Entonces lo que me quedaría sería lo siguiente, mira. 2x más alfa, todo ello me va a dar ¿cuánto? Me va a dar este ángulo. Pero este ángulo es la suma de él más él. Sería 36 grados más y. ¿Ok? Entonces estaría estableciendo esa igualdad. Gracias, ¿sí? A la propiedad del ángulo exterior. ¿Ok? Ahora, quiero que te concentres ahora en este triángulo nada más. Solamente en este de acá. Mira, los ángulos interiores serían alfa y 36. ¿Y quién sería mi ángulo exterior, profesor? Sería este de acá. ¿Sí? La propiedad del talón, acuérdate. ¿Sí?
Lo mismo que estoy haciendo acá, lo estoy desarrollando acá. La suma de dos ángulos interiores me va a dar ¿qué cosa? El ángulo exterior. O sea, de que 36 más alfa, 36 grados, más alfa, me va a dar al ángulo exterior. ¿Y cuál es mi ángulo exterior? El ángulo exterior serían ellos dos, ¿cierto? ¿Sí? Ya que ellos dos hacen el ángulo exterior. Entonces sería igual a ¿qué? A X más Y. ¿Ok? Al hacer ello, mira, he planteado otra ecuación. Tendría ya dos ecuaciones, ¿sí? Pero en esas dos ecuaciones veo muchas incógnitas, ¿sí? Veo muchas incógnitas. Pero para eliminar esas incógnitas, muchachos, miren lo que voy a hacer, ¿ah? Voy a aplicar también nuevamente, ¿sí? Sistema de ecuaciones, ¿sí? Al hacer ello, voy a restar, mira, voy a restar de manera vertical, ¿sí? De manera vertical. Lo primero que voy a hacer es restar, por ejemplo, 2x menos 36 grados, no se puede, entonces voy a dejarlo como 2x menos 36 grados, ¿ok? Ahora, alfa menos alfa sería 0, ¿cierto? Entonces ellos dos se eliminan. Por el otro lado, ¿sí? Resto 36 grados menos x, me resultará 36 grados menos x, porque no se puede. Ahora con ellos dos, y menos y se eliminan porque va a ser 0. Entonces mira cómo me quedaría esto. ¿Sí? Me quedaría de esta manera, ¿no? Entonces, al ver esta última ecuación, ya puedo yo, en este caso, sonreír un poco, ya que solamente aparece una incógnita. Y la única incógnita es lo que me piden a mí calcular, mira, sería x. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Menos x pasa sumando. ¿A quién? A 2x. Entonces me quedaría un 2x y él pasa sumando, me quedaría 2x más x. Por aquí 36 grados se conserva y este menos 36 pasaría como más 36 al otro miembro. Al sumar, por aquí tengo 3x, por aquí puedo tener 72 grados. Y al sacarle la tercia, diré que ¿sí? X va a ser igual a 24 grados. Y mi respuesta o mi alternativa es la letra D. Bien, continuando con las soluciones de las preguntas, pasamos a la pregunta número 6. En la pregunta número 6 me pide calcular X. Y si te das cuenta, más o menos, tiene la misma forma que la pregunta anterior, la pregunta 5. ¿Sí? ¿Por qué, profesor? Porque mira, él y este ángulo que sería 90 grados, sí o no que la suma de ellos dos me va a dar un ángulo exterior. ¿Y quién sería mi ángulo exterior? Todo esto de acá. Entonces yo podré decir, profesor, allá, 90 más b, ¿sí? Por acá, 90 grados más b, 90 más b me va a dar el ángulo exterior. El ángulo exterior sería 70 más a, ¿ok? Esto va a ser igual a ¿qué? A 70 grados más a, ¿ok? Listo. Eso en cuanto a este primer triángulo, ¿sí? A este primer triángulo. Pasamos ya a este segundo triángulo, ¿ok? En este segundo triángulo también vamos a hacer lo mismo, mira. La suma de dos ángulos interiores, ellos dos, me va a dar un ángulo exterior. ¿Y quién sería el ángulo exterior? Todo esto de acá. Todo él, ¿ok? Todo él. Entonces diré que 70 más b, 70 grados, más b, todo ello me va a resultar ¿a qué? Al ángulo exterior. En este caso mi ángulo exterior sería x más a, ¿ok? Entonces 70 más b, ángulos interiores va a ser igual al ángulo exterior, x más a. X más a. Listo. Al hacer ello, profesor, estoy estableciendo dos ecuaciones. Pero fácil, ¿no? Para eliminar en este caso constantes, en este caso variables, ¿sí? Lo que voy a hacer es restar. Ya que si yo resto, mira, b menos b se van. De la misma manera, a menos a se van, ¿sí? Entonces lo único que me va a quedar sería esto, mira. 90 menos 70, ¿cuánto sería? 20 grados. ¿Ok? Igual, ahora resto a ellos dos, ¿sí? 70 grados menos x no se puede, por lo tanto, solamente voy a poner 70 grados menos x. ¿Ok? Menos x pasa al otro miembro como positivo. Y este más 20
¿sí? Pasa al otro miembro como negativo. Por lo que x va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 50 grados. Entonces mi alternativa será la alternativa E. Continuamos con la pregunta número 7. En la pregunta 7 veo una estrella, ¿sí? Y me pide calcular x, pero veo muchos ángulos que tienen la variable x. ¿Cómo hago, profesor? Fácil, mira. Fíjate en este triángulo. En este triángulo. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí o no que la suma de ellos dos ángulos interiores me daría este ángulo, ¿cierto? Sería este ángulo. ¿Y cuánto me valdría ese ángulo, profesor? ¿Sí o no que ese ángulo sería la suma de ellos dos? Claro, mira. La suma de dos ángulos interiores, ¿qué me da? Un ángulo exterior, lo cual sería este angulito. Sí, pero como no tengo espacio, el ángulo lo voy a poner acá. 2x más 2x, 4x. ¿Sí? Ahora, ya tengo este primer ángulo, segundo ángulo, me faltaría calcular este tercer angulito nada más. ¿Sí? Este de acá. ¿Sí? Porque un triángulo, este triángulo pequeño tiene que tener tres ángulos. Ahora, ¿cómo calculo este angulito? Fácil también, mira. Fíjate en este triángulo. ¿Sí o no que la suma de estos dos ángulos interiores me va a dar un ángulo exterior? ¿Y quién sería mi ángulo exterior? Este ángulo, pues. Este ángulo que yo tanto quiero. ¿Cierto? Entonces, 2x más 2x, ¿cuánto me va a resultar? 4x también. Entonces, graficándolo, ese triangulito pequeñito, en este caso, lo voy a extraer acá. Este triangulito lo voy a llevar acá. Lo voy a dibujar más grande. ¿Sí? Así creo que tiene esta forma, ¿cierto? Entonces, graficando ese triangulito, sí o no que él sería x, él sería 4x, y este angulito también sería 4x. Y recuerda la propiedad básica, ¿no? La propiedad básica me dice de que la suma de estos tres ángulos me va a dar 180. Entonces sumo, ¿no? 4x más 4x más x me daría 5x. Todo ello me va a dar igual a ¿cuánto? A 180 grados, por propiedad fundamental del triángulo. Si le saco quinta a 5x me resulta x. Y si le saco quinta a 180 va a resultar 36 grados. ¿Sí? 36 grados. Por lo que, ¿sí? Por lo que mi alternativa será... No veo una alternativa porque mira, hemos en este caso errado. Ya que la suma de los tres no es 5x, es 9x. Ok, entonces aquí ya no voy a poner 5x, sino que voy a poner 9x. Ahí está. Listo. 9x. 4x más 4x, 8x más x, 9x. ¿Ok? Novena, un solo x. Y novena de 180, ¿cuánto será? Novena de 180 me da, aquí voy a borrarlo aquí. ¿Sí? Voy a borrarlo, voy a poner x es igual a 20 grados. Ya que la novena de 180 es 20 grados. Por lo que mi alternativa era la alternativa B. Vamos con la pregunta 8. En la pregunta 8... Chicos, en la pregunta 8 también, mira, tengo una estrella. Voy a aplicar lo mismo, mira, aquí voy a hacerlo de manera rápida, ¿ya? ¿Ok? Voy a hacerlo de manera rápida, mira. En este triángulo, sí o no, que la suma de ellos dos me va a resultar este ángulo. Claro, ¿sí? Tita más tita, 2 tita. De la misma manera acá, mira. Este ángulo va a ser igual a la suma de ellos dos, mira. Porque forman este triángulo. Y la suma de dos ángulos interiores me da un ángulo exterior, que sería también 2 tita. ¿Sí? Ahora, como nosotros no podemos apreciar bien eso, vamos a dibujarlo, mira acá, un poquito más grande, ¿sí? Porque no se ve, ¿no? Entonces vamos a dibujarlo ahí. Vamos a dibujarlo ahí. Listo. Ahí está. Este triángulo, voy a dibujarlo, este triangulito voy a dibujarlo acá. Él sería tita, él sería 2 tita, este también sería 2 tita, ¿ok? Y por aquí veo algo curioso. Este de acá sería X, ¿sí? Este X que vemos acá, ¿sí? Es más, le voy a poner 2 rayitas todavía, ¿ok? A ver, por propiedad fundamental, mira, 2 tita más 2 tita más tita me da 5 tita. Y 5 tita va a ser igual a ¿cuánto? 180 grados, ¿ok? 180 grados. Quinta de tita, un solo tita. Quinta de 180,
36 grados. ¿Ok? Quiere decir que tita era igual a 36 grados. Pero a mí no me piden calcular tita, me piden calcular x. Y justamente el x lo tengo acá. ¿Sí? Es ahí donde voy a, en este caso, reemplazar el valor de tita, mira. ¿Sí o no que x más este ángulo que es 2 tita me va a dar un ángulo llano? Y el ángulo llano siempre es igual a 180. O sea, x más 2 tita va a ser igual a 180 grados por conformar un ángulo llano. Entonces, x baja, como tita vale 36 grados, ¿sí? 36 por 2, 72. Todo igual a 180 grados. ¿Ok? Ahora, x se mantiene y 32 positivo pasa restando a 180, ¿cierto? Y si pasa a restar, lo que voy a obtener es un 108 grados. ¿Ok? Entonces mi alternativa será la alternativa A. ¿Sí? Pregunta, por acá voy a ponerlo así, un separador. Pregunta número 9. En la pregunta número 9, chicos, en la pregunta número 9 ya estamos terminando, solamente nos falta una pregunta. En la pregunta número 9, mira, voy a aplicar en este caso la propiedad del boomerang, lo cual me decía que este ángulo exterior, ¿sí? En este caso veo que es un cuadradito, o sea, quiere decir que este ángulo es igual a 90. Este ángulo exterior, que es 90 grados, va a ser igual a la suma de estos tres ángulos interiores, o sea, va a ser igual a ¿qué? A 2x más 2x más x, ¿sí? Sumando todo ello obtengo 5x, ¿ok? 5x. Por aquí tengo 90 grados. ¿Y cuánto es, profesor? Quinta de 5x, un solo x. Y quinta de 90, ¿cuánto es, profesor? 18 grados. Entonces diré que mi alternativa será la alternativa C. Continuamos con la última pregunta. La última pregunta también está sencilla nada más, ¿sí? Hay que observar muy bien nada más el gráfico, ¿sí? Ahora, ya tú sabes cuánto mide este ángulo, ¿sí o no? Si él es 100, ¿cuánto mide este ángulo? Su suplemento. En este caso, su suplemento sería 80 grados. Ya que 100 más 80 me da 180 grados. ¿Ok? Listo. A ver, vamos a decir en el boomerang, boomerang pequeño. ¿Sí? En el boomerang pequeño. En el boomerang pequeño, chicos, mira, ¿qué sucede? Aquí nada más. En el boomerang pequeño. En el boomerang pequeño, sí o no, que la suma de A, ¿sí? La suma de A más X más B me va a dar ¿cuánto? 180 grados. ¿Ok? 180 grados. Entonces, mira lo que voy a hacer. ¿Sí? A más X más B me va a dar 120 grados. El ángulo exterior. ¿Ok? Ahora vamos con el boomerang grande. Boomerang grande. En el boomerang grande, mira. 2A más 2B. ¿Sí? 2A más 2B más el que sería 80. Todo ello también me va a dar aquí a 120 grados. ¿Sí? Estoy trabajando con los dos boomerang. ¿Ok? Listo. Vamos a hacer esto, mira acá, chicos. A esta igualdad lo voy a multiplicar por 2. A cada uno de ellos. ¿Sí? Hay una propiedad lo cual me dice que si yo multiplico a ambos miembros por 2 no pasa nada. ¿Sí? Se puede eso. ¿Ok? Entonces, si se puede eso, voy a aprovechar ello. Entonces, si multiplico 2 por A, 2A. 2 por B, 2B. ¿Cierto? Los estoy juntando ya. Más 2 por X, 2X. Igual a ¿qué? 2 por 120, 240. Entonces ya he multiplicado ya. Profesor, ¿pero para qué está multiplicando? Para que, mira, para que me quede esta ecuación y esta otra. ¿Qué voy a hacer con esas dos? Lo voy a poner de manera vertical, mira. Vertical significa lo siguiente. Que primero voy a poner este de acá. ¿Sí? Voy a ponerlo así. 2A más 2B más 2X. Todo ello me va a dar 240 grados, ¿cierto? Y él lo voy a copiar en la parte de abajo. 2A más 2B más 80 grados. Todo ello me va a dar ¿cuánto? 120 grados. ¿Para qué hace eso, profesor? Para restar de manera vertical. Y si yo resto de manera vertical, mira, ¿quiénes se irían? 2A, ¿cierto?
porque 2a menos 2a se van. Lo mismo sucede con ellos dos. ¿Correcto? Entonces, 2x menos 80 no se puede, entonces solamente voy a copiar de la misma manera. 2x menos 80 grados. Ahora, para ellos dos, 240 menos 120 sigue siendo 120 grados. ¿Ok? Sigue siendo 120 grados. Ahora, 80, mejor dicho, menos 80 pasa sumando al otro lado. Y si pasa sumando, voy a obtener por acá 200 grados. Mitad de 2x, un solo x. Mitad de 200, 100 grados. Entonces, de esa manera estoy obteniendo, mira, el valor de x. Mi alternativa será la alternativa A. Muy bien, chicos. Espero haberles ayudado bastante. ¿Sí? Tengan buena tarde y nos vemos en el próximo video.